Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 2 de la materia de profetas menores. Y parece muy interesante, ¿verdad? Poder estudiar cada uno de estos profetas. Tuvo grandes mensajes que en algunos casos, pues hasta ahora en día todavía seguimos hablando de ellos. Y en esta ocasión, ¿verdad? Tenemos aquí en su material del capítulo 4 al capítulo 9 del libro de Oseas, porque Oseas tiene 12 capítulos. Si usted puede leerlo detenidamente, ¿verdad? Tomarse un tiempo para poder hacerlo sería genial, porque eso pues nos va a ayudar a comprender mejor. Ahora, comenzamos con el capítulo 4, donde en la Biblia, si usted se fija, cada capítulo tiene un título arriba o a veces en medio, no sé, pero tiene como un título que ayuda a definir un poco el contenido del capítulo. Dice acá en el 4, o sea, 4, dice controversia de Jehová con Israel. Y yo creo que esa controversia se dio a lo largo de toda la vida, durante mucho tiempo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Veamos acá que dice que del versículo 1 al 3 encontramos la acusación de Dios contra su pueblo. Dios tiene un pleito, una controversia contra su pueblo. La tierra ha sido despojada de verdad, de bondad y del conocimiento de Dios. Y encontramos violaciones de los 10 mandamientos. Si nosotros leemos acá el capítulo 4, del versículo 1 al 3, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Vea que aquí habla acerca de cómo Dios, ¿verdad?, estaba diciéndole: miren, ustedes hacen todos esos pecados, entonces ¿qué va a pasar con eso? La tierra va a tener luto, le dice, y que todo iba a extinguirse, ¿verdad? Y aún dice que hasta los peces del mar. Eso le decía Dios al pueblo de Israel a través de Oseas. Dice que el pecado del hombre trae castigo sobre la tierra. Y eso lo podemos ver desde el Génesis, ¿verdad? Aquí hay una cita que ustedes pueden leer más adelante, que es Génesis 3 del 17 al 18. En los versículos del 4 al 9, Oseas presentó sus cargos contra los líderes religiosos, los líderes de sus tiempos. Dice: cuando Jeroboam I se rebeló en contra de Jeroboam y estableció un reino rival en el norte, también se estableció su propio sistema religioso. Y eso está registrado en primer libro de Reyes 12, del 25 al 33. Lo ideal es, como yo les mencionaba en la clase anterior, es que usted pueda ir acompañada de su Biblia, ir leyendo el material y poder ir viendo el video también. Esto le va a ayudar a usted a tener una mejor comprensión acerca de todo lo que nosotros estamos viendo acá. Dice: en violación a las leyes de Dios, hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que los adorara. Además, designó sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Dice: Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Eso lo vemos en el versículo 6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Definitivamente que el conocimiento acerca de Dios faltaba en el pueblo de Israel. Y yo creo que aquí muchos padres probablemente no habían transmitido a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos en años anteriores, porque de esa forma se iba transmitiendo el conocimiento de generación en generación, hasta pues lograr tener lo que ahora tenemos nosotros, como lo es la Biblia. Dice acá: la acusación de Oseas en contra de los sacerdotes de su tiempo es extremadamente grave. Culpa a los sacerdotes de deleitarse en los pecados del pueblo y de tener su corazón puesto en la iniquidad del pueblo, por cuanto esto les producía ingresos por concepto de ofrendas por los pecados.
El sacerdote y el pueblo eran, dice, igualmente malvados. El pueblo, al ver la conducta impía de sus maestros, tomaban un ejemplo, ¿verdad? Al ver que ellos tenían ciertas conductas, entonces decía, bueno, si nuestros líderes religiosos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Esa era como la excusa, podríamos decir, que ellos tomaban acerca de todo eso. En el versículo 8 y 9 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. En realidad, advertidos ya estaba el pueblo de Israel. Pero aún así, muchas veces ellos pensaban y creían que Dios tal vez no iba a actuar. Luego del versículo 10 dice acá, los banquetes que ofrecían a los ídolos no les saciaron, y a pesar de los ritos idolátricos de fertilidad, es decir, donde ellos fornicaban o hacían como una prostitución sagrada, así le llamaban ellos. Creo yo que era como para hacer como que se oyera menos complicado el pecado, por así decirlo, ¿verdad? Pero usted sabe que pecado es pecado. Dice, no se multiplicarán los principales dioses cananeos. Fueron Baal y Astoret, que representaban el poder de la fertilidad y la reproducción sexual. En el versículo 10 dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Vea que él estaba siendo bien claro con el tipo de pecado que ellos estaban teniendo. Y les decía que aunque ellos tuvieran relaciones sexuales, no iban a poder reproducirse, ¿verdad? Esa era parte del castigo que Dios les estaba dando. Dice del versículo 15 al 19, Judá, reino del sur y centro de la dinastía davídica, era más leal a Dios que Israel, el reino del norte, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí hubo ese tiempo en el que se dividieron 10 tribus para el reino del norte y 2 tribus para el reino del sur. Dice acá, se exhorta a Judá a que no siga los caminos de Israel. Gilgal y Bet-Aven eran santuarios idólatras famosos de las 10 tribus. Estamos hablando de las tribus del norte, ¿verdad? O tribus de Israel. A Israel también se le llamaba Efraín, porque era la más poderosa de las tribus del norte. Y al reino del sur se le llamaba Judá, porque era la tribu más poderosa. Era también otro nombre, ¿verdad? Por lo que eran conocidos el reino del norte y el reino del sur. Efraín es dado a los ídolos. Eso lo vemos en el versículo 17. Dice, justo esa palabra, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Está ligado, atado mediante conjuros, como si estuviera bajo un hechizo, impotente para liberarse por sí mismo. Cuando yo creo que en alguna ocasión, ¿verdad? En mi caso tal vez no lo es, porque no fui criada en una religión católica, pero hay mucha gente que ha sido atada a través de una religión católica y que ha sido muy difícil para ellos venir y dejar a un lado las imágenes que ellos creían, o tener una estampita, o colgarse aquí un escapulario, ¿verdad? Algo que demuestre, ¿verdad?, que pertenecía a esa religión. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que para ellos los ídolos ha sido bien difícil dejar esa parte, pero para algunos otros no, ha sido mucho más fácil. Pero a Israel, ¿verdad?, le estaba costando eso, porque estaba siendo dado a los ídolos. En el capítulo 5 se habla de un castigo de la apostasía de Israel. Dice acá, del 1 al 2, 3 son los grupos sociales que aquí se convocan para leerles la sentencia. Y voy a leerles el versículo 1 y 2. Dice, sacerdotes, oíd estos. Este es el primer grupo. Y estad atentos, casa de Israel, el segundo grupo. Y casa del rey, este es el tercer grupo. Dice, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por lo tanto, yo castigaré a todos ellos. Por eso dice aquí, castigo de la apostasía de Israel. Ese es el título que aparece acá en esta Biblia. Y los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley. En la casa de Israel, pues representaba al pueblo. Y la casa del rey
era la familia real, el rey que podía estar gobernando en ese tiempo. El pecado de la idolatría había contaminado de igual manera la clase alta y la baja. Dice los versículos 3 al 5, dice, hay un contraste donde Dios dice que conoce a Efraín, pero Efraín no le conoce. Ya vimos, ¿verdad?, que cuando se habla de Efraín acá se está hablando del reino del norte, que era el pueblo también de Israel. Luego dice acá en el 3, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te ha prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Vean que es importante que podamos ir leyendo la palabra de Dios junto con lo que nosotros vamos leyendo acá en el material. Esta es una forma en la cual ustedes pueden ir avanzando para poder aprender. Acuérdense que usted aquí hace su tiempo, hace su espacio. Yo sé que a veces adquirir este hábito pues no ha sido fácil, pero aprender tiene que ser su mayor motivación para poder hacer ese tiempo y hacer ese espacio para ir conociendo más a profundidad la palabra de Dios. De los versículos 6 y 7 dice, se anuncia proféticamente una ruina inminente. Ahora, impulsados por un temor servil, buscan al Señor para presentarles animales de sus rebaños, pero Dios conoce el verdadero estado de su corazón y no lo hallarán. Leemos el versículo 6 y 7 para ver que lo que acá nos está mencionando tiene que ver con lo que está en la palabra de Dios. Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, y se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Vean que por eso dice acá, se anuncia proféticamente una ruina inminente para ellos. De los versículos del 8 al 15 dice que es anunciado el juicio de Dios sobre el pueblo. Se describe la invasión del territorio por los ejércitos de Asiria. Eso lo vemos del versículo 8 hasta el versículo 15, y de esa manera ahí concluimos el capítulo número 4. Gabá y Ramá, dice, eran montañas altas, por eso lo vemos en el 8. Bet-Abel es un nombre despectivo de Betel, a unos 15 kilómetros al norte de Jerusalén. En el versículo 15, y quizás vamos a leerlo porque es el último del capítulo, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y yo creo que esa es una palabra, ¿verdad?, que si bien es cierto para el pueblo de Israel, tiene mucho que ver con nosotros y en esos tiempos, porque dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cuál es el lugar de Dios? Es nuestro corazón. Y Él va a volver a fluir, ¿verdad?, en nosotros cuando nosotros nos alejemos del pecado. Y eso es lo que le estaba diciendo. En su angustia me buscarán. Y yo creo que muchas veces ya se nos ha dado, ¿verdad?, que tenemos un momento de desesperación en el cual sabemos que el único que podemos acudir es a Dios. Pues el pueblo de Israel también le pasaban esas cosas. Si nos vamos al capítulo 6, dice que del 1 al 3 hay otro llamado al arrepentimiento. O sea, da seguridad de que aunque Dios debe juzgar el pecado, Él siempre desea sanar y restituir. Y eso me encanta porque, si bien es cierto, o sea, Dios nos ofrece consecuencias por el pecado, pero Él también, si nosotros nos arrepentimos, ofrece buenas cosas y bendiciones para nuestra vida. Dice del versículo 1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y no curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, Dios, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejar el pecado, Él nos bendice. Y esa es la clave. Y yo creo que muchas veces Satanás llena mucho nuestra mente, ¿verdad?, que no nos podemos alejar de uno, otro o X pecado. Y no quiero mencionar ninguno, pero cualquiera que sea el pecado, si nosotros nos alejamos de él,
de ese pecado, ¿verdad? Dios viene a nuestra vida y Él nos ayuda, de verdad. Como dice acá, Él desea sanarnos y restituirnos. Dice del versículo 4 al 6, muestran que el arrepentimiento del pueblo no existió o fue insincero. Porque aquí en el título dice del versículo 15 del capítulo 5, dice insinceridad del arrepentimiento de Israel. Como estamos ahorita en el capítulo 6, ¿verdad? Que es el que acabamos de leer, donde Él nos habla y nos dice, del versículo 4 al 6, muestra que el pueblo, o sea, si no fue sincero, o aquí dice insincero, ¿verdad? O es decir, que jamás existió un verdadero arrepentimiento. Y yo creo que muchas veces, ¿verdad? Yo creo que en algunas acciones, pues nosotros somos así. Creemos habernos arrepentido, pero en el fondo de nuestro corazón no fue un arrepentimiento. Dice los versículos del 4 al 6, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Eso le dice en el primer versículo, en el 4. Les está diciendo, y entonces todo lo que hicieron, todo lo que dijeron que ya no iban a hacer, y ahora lo hacen, ¿qué pasó? Luego dice, Dios hace un historial de la apostasía de Israel y de Judá. Y eso lo vemos del versículo 7 al versículo 11, donde les habla que traspasaron el pacto, que en Galaad fue una ciudad de hacedores de iniquidad, y se habla de una compañía de sacerdotes. Si nos vamos al capítulo 7, dice este capítulo, es una descripción de los muchos crímenes de Israel, y acá en la Biblia dice iniquidad y rebelión de Israel. Los versículos 1 a 2, mientras juraba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Porque definitivamente que Dios veía, como lo vimos en el capítulo anterior, cómo venían, se arrepentían pero volvían al pecado. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Y les está diciendo, miren, todo lo que ustedes han hecho está en mi memoria y están delante de mí. O sea, si no hay arrepentimiento, esos pecados ahí van a estar delante de Dios, ¿verdad? Tiene que haber arrepentimiento para que nosotros podamos cambiar nuestra mente, cambiar la vida, y que Dios pueda aceptar de verdad ese arrepentimiento nuestro y Él pueda otorgarnos su perdón. Dice acá que un cargo general contra Israel por los muchos y grandes crímenes con los que había obstruido el curso de los favores de Dios hacia ellos. Esos son los que acabamos de mencionar acá, ¿verdad? Donde dice que hicieron engaño, y es parte de lo que Dios había descubierto en ellos, ¿verdad? En el pueblo de Israel, y que había iniquidad. Dice, los tres nombres son sinónimos. Israel designa el reino del norte, Efraín, que es la tribu principal del reino del norte por ser la de Jeroboam, que por eso se le llamaba también así Israel, y Samaria, que era la capital de dicho reino. Con esos tres nombres nos referimos al pueblo de Israel, el reino del norte, las 10 tribus. De los versículos 3 al 7 de este capítulo 7, dice, describe la astucia y premeditación con que el pueblo maquina sus intrigas contra las autoridades. O sea, se emplea un símil apropiado. Así como el panadero controla el calor del horno, calculando la temperatura apropiada para una buena cocción del pan, así los conspiradores controlan el fuego de sus pasiones para no arruinar sus planes con un celo excesivo. Los asesinos aprovechan los festivales regios cuando el vino hace su efecto. Eso lo vemos en el versículo 7, siempre del capítulo 7 que tenemos aquí. Dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien me clame. La verdad que Dios buscaba por todos los medios de poder hablar con el pueblo de Israel, haciéndole ver su pecado. Pero ellos de verdad no volvían su rostro hacia Él. Dice, de los versículos 8 al 12, dice que las imágenes con que describe a Efraín en esta porción son muy expresivas.
El cargo principal contra Israel es aquí que su funesta política al buscar alianza con Egipto y con Asiria, sin depender enteramente de Dios. Es decir, que ellos buscaban opciones, ¿verdad? Si Dios no nos bendice, pues lo vamos a hacer, nos vamos a tener una alianza con Egipto, vamos a tener una alianza con Asiria, y ellos creían que de esa manera iban a solventar su necesidad, ¿verdad? Y sabemos que la necesidad que ellos tenían era interior, era algo que solo Dios podía cubrir. Dice, al hacer alianza con los pueblos paganos, Efraín se ha vuelto débil, y por eso le menciona que es una torta no volteada en el versículo 8. Veamos, dice, devorado, en el versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Es decir, no fue cuando hablaba de esa expresión, ¿verdad? Se refería, cuando habla de una torta no volteada, dice acá, se refería a una especie de pancake o algo circular, quemada de un lado y cruda del otro. En Israel la actuación externa se llevaba a cabo a la perfección. Sin embargo, la indiferencia interna a las cosas de Dios era una total crudeza, ¿verdad? Es decir, vea, la torta tenía dos lados. Un lado era donde dice se había una actuación externa que se llamaba la perfección, es decir, aparentemente todo estaba bien, pero la parte interna que tenía que ver con las cosas de Dios, ahí es donde estaba crudo, ¿verdad? Porque la torta no estaba bien cocida, si era una torta no volteada. Y por eso se hace una semejanza, ¿verdad? Que podría ser algo así como un pancake, ¿verdad? Algo circular, que no estaba totalmente cocido, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que les daba. Yo creo que Dios les hablaba a ellos a través de muchas cosas y de muchas formas. Dice en los versículos del 14 al 16, en lugar de clamar sinceramente a Dios, gritaban no por arrepentimiento, sino por rabia por el dolor del castigo. Eso lo vemos de los versículos 14 al 16, ya para concluir el capítulo 7. Nos vamos al capítulo 8, donde dice que el profeta tiene que actuar como vigía, que da la voz de alarma porque viene el enemigo. Y el enemigo, ¿quién era? Asiria. Dice, como un águila contra la casa de Jehová. La causa de este castigo es que 1, traspasaron el pacto. 2, se rebelaron contra la ley. 3, el establecimiento de reyes y príncipes sin la dirección de Dios. 4, había idolatría. Y 5, el pecado de acudir a Siria en busca de ayuda. Y 6, los altares idólatras y pecaminosos. Eso lo vemos en los versículos 1, en el 4, del 4 al 6, en el 9 y en el 11. Y vea que cómo era posible, si Asiria es un enemigo, podían acudir a ellos. Además de eso, ellos tenían altares. Eso lo vemos en el versículo 11, que es el que podemos leer acá. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar, ¿verdad? O sea, está como súper entendible ese versículo. O sea, no hay más para dónde. O sea, en realidad ellos habían levantado altares para pecar. O sea, literal, ¿verdad? Aquí vamos a pecar y punto, algo así. Pero a pesar de eso, de verdad, Dios siempre estaba ahí diciéndoles, vuélvanse a mí, que yo igual los amo, yo quiero sanarlos, yo quiero restituirlos. Pero el pueblo de Israel no lo hacía. Y yo creo que esa es una muy buena semejanza para nosotros cuando a veces pues tenemos ese momento en el que nos alejamos de Dios, o los que estaban súper alejados de Dios, ¿verdad? Y que ahora pues tienen un gran acercamiento hacia Él. Cuando a veces estamos envueltos en pecado, no podemos ver más allá de lo que nosotros podamos tener enfrente. Luego, de los versículos 13 dice, volverán a Egipto. Esta suerte les espera por haber olvidado Israel a su hacedor. Ha compensado este olvido edificando grandes palacios. Judá multiplicó ciudades fortificadas, pero de nada les van a servir porque Dios las va a destruir. El fuego sobre sus ciudades y palacios que habían profetizado se cumplió cuando Sennacherib invadió el país, y solo Jerusalén dice que quedó exenta. Esto lo vemos en 2 de Reyes 18:13 y los siguientes versículos.
Y para concluir esta clase, vamos a hablar un poquito acerca de, ¿cómo se llama? El capítulo 9. Dice, este capítulo está lleno no solo de la reprensión del Señor contra su pueblo pecador y rebelde, sino también de las características definitivas de su catastrófico final, ¿verdad? A través de un juicio venidero. Los elementos de este juicio eran: uno, eso lo vemos del versículo 1 a 2, dice el cese del gozo. Dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, y la era y el lugar no los mantendrán y les faltará mosto. También está hablando del exilio de su tierra, eso lo vemos del versículo 3 al 6. La pérdida del discernimiento espiritual, que yo considero que esto, o sea, todo es grave, pero esto es más grave aún, ¿verdad? Que no podemos discernir las cosas espirituales. Dice la disminución de la tasa de natalidad, está hablando, y en el versículo del 10 al 16, y en el versículo 5 habla de una expulsión. Y yo creo que en el tema que aquí aparece, de verdad que a mí me impactó mucho el tema que aparece en el capítulo 9, según la Biblia, no sé si en sus Biblias aparece siempre así un temita, dice: castigo de la persistente infidelidad de Israel, ¿verdad? Israel insistía en ser infiel a Dios. De verdad que aquí vemos cómo Dios, a través de estos profetas, hablaba con el pueblo, se lo dijo muchas veces: yo quiero que ustedes cambien, ustedes siguen envueltos en esto, y les hacía la lista de todas las cosas. Yo creo que en nuestros tiempos, pues si no tenemos así como un profeta que hable así de esta manera, vea, por lo menos, al menos así como está en la Biblia, pues yo no lo he visto, pero sí hay siervos de Dios, ¿verdad? Incluso sí son profetas y todo, que hablan de manera que podamos entender lo que Dios quiere acerca de cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo lleno de pecado, pero eso no significa que el pecado va a vivir en nosotros, que el pecado va a reinar en nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.